La fuente que tengo delante de mí en este momento es la página del Ministerio del Interior de Grecia y los datos que nos dan son los siguientes. Ahora mismo están ya escrutado prácticamente el 46% de los votos. Hay contabilizados casi 4 millones y pico de votos. Ha votado el 60% de la población, al parecer, con lo cual es válido el referéndum. Perdona, yo haré interrupciones de que quería decirte que ese dato es importantísimo, que lo oigan y lo sepan los españoles, que la participación, ese sí que dato no va a variar ya, eso se sabe. Y si ha habido una participación del 60%, es bajísima. El porcentaje que ha ido a la urna es poquísimo. En un asunto de tal envergadura, que se haya abstenido un 40%, implica la falsedad del tema, que hay gente que no ha querido ni tomar parte en esta farsa. Sí, yo lo que entiendo, don Antonio, para no precipitarnos con ese dato, ahora mismo tengo delante de mí que ha votado de momento un 59-84%. Lo que no sé es si es en proporción sobre lo escrutado o es en proporción a... Bueno, pues esperemos a ver qué abstención es. Porque si fuera el 40%, eso es prácticamente casi una deslegitimación de ese referéndum por el propio pueblo griego. Ahora, yo no sé si será con relación al censo, no lo sé. Claro. Legalmente, para que el referéndum fuera válido, tenía que votar más de un 40%. Entonces, parece ser que... Eso sí la ha cumplido. La legalidad la ha cumplido, pero la legitimidad... Eso es lo que quiero ver, la legitimidad. Claro. Pues lo que nos interesa a nosotros, que es la legitimidad, parece ser que no la cumple. En cualquier caso, de lo escrutado, en este momento el no gana por un 61,13% al sí con un 38,87%. No es tan ajustado el resultado como que iba a ser, porque se esperaba que fuera un 52-48 en relación del no al sí, pero parece que supera con bastante facilidad el no al sí. Entre paréntesis, vamos siempre a escucharnos bien uno a otro para que se puedan hacer comentarios y hacer más comprensible todo este asunto. Por supuesto. Y el comentario que hago es que si un gobierno convoca un referéndum diciendo a la población que diga que no, es un referéndum muy anormal, porque los referéndums se convocan por los gobiernos pidiendo un sí a lo que sea. Es muy difícil que un gobierno gane un referéndum pidiendo un no. Si aquí está ganando el no, quiere decir que el pueblo griego está completamente apoyando la demagogia y la falsedad de la propaganda del gobierno Tsipras. Si es verdad esos datos, que gane el no antes de empezar ya. Cuando ha dado las primeras cifras, mi primer reacción es cuidado. Ese pueblo está absolutamente engañado, como sucede siempre en todos los pueblos donde no hay libertad política. Franco, con nosotros, cualquier referéndum lo ganaba, pero no porque falsificaran las cifras, que también lo hacían el régimen, sino porque la dictadura y las oligarquías, el pueblo no sabe lo que es la libertad política. No sabe ni lo que es la derecha ni la izquierda. Y obedece al gobierno la gran mayoría. Primer comentario ese. Continúa, José María. Yo no voy a entrar a hacer más valoraciones de las que usted puede hacer porque... No, yo pido las interrupciones nada más que para ser más entretenido. Claro, la monotonía de este tipo de transmisiones. Claro, lo que me parece más interesante es cómo se van a desarrollar ahora durante la semana los acontecimientos. Porque claro, el que haya salido el no, pues puede producir que Grecia haga un impago total, o puede ser que recapaciten los gobiernos, los acreedores, y renegocien... Bueno, el gobierno de Atenas, y en concreto en la voz de Varoufakis, ha dicho ayer que gane el sí o gane el no, habrá mañana, lunes, un acuerdo con Bruselas. Lo cual, conociendo su chulería y su optimismo permanente de boquilla, no quiere decir mucho. Pero han anunciado que el gobierno, aunque gane el no, habrá acuerdo con Bruselas. Ese es el anuncio que han hecho antes. Sí, en este caso no podría ser de otra manera, porque es un acuerdo que es necesario por lo siguiente. Yo voy a explicar, y voy a intentar hacerlo muy rápido y muy sonadamente. Le pido a don Antonio que me interrumpa cuando lo considere oportuno para enriquecer. No es para enriquecer, es solo hacerlo más entretenido. No cansar a la gente con cifras, datos, no. Tú tienes la palabra y tú diriges el debate tú. De acuerdo, hoy me toca a mí hacer un poco de Roberto Centeno, porque no tenemos... Entonces, bueno, yo he tomado unas notas de un blog que es uno de los blogs que tienen más consideración, se llama Zero Hedge. Y este blog pues publica una información que a mí me ha parecido interesante y entretenida para los oyentes, para que sepan qué ocurre ahora. Parece ser que el acreedor más grande que ahora mismo tiene Grecia es el European Stability Mechanism, que es el mecanismo europeo de estabilidad. Bien, pues
Este mecanismo, el ESM, tan conocido, ya sabemos que hay una serie de siglas, una serie de instituciones que Europa ha ido haciendo. Una es el ESM, otro es el EFSF, que era el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Bueno, son corporaciones que crean los estados europeos para poder ir prestando dinero a Grecia. Bien, pues el que ahora mismo perdería más es el ESM, que prestó a Grecia 145 billones de euros. Si Grecia los impaga, si hace default, pues lo que ocurre técnicamente es que una corporación que hay domiciliada en Luxemburgo, cuyos propietarios son precisamente los 19 estados miembros de la Unión Monetaria Europea, tienen que declarar esos préstamos que han dado a Grecia como incobrables. Y para poder declarar esos préstamos incobrables, deben hacerlo durante los próximos 120 días. Entonces ahí tenemos un periodo en el tiempo de 120 días en el que puede probablemente todavía Varoufakis o Tsipras apretar más a los gobiernos europeos. ¿Qué ocurre? Que los reglamentos contables y los reguladores internacionales pues insisten en que las instituciones financieras lo que tienen que hacer cuando pasan estas cosas es una cosa que se llama write-off. Un write-off es la reducción del valor reconocido de un activo. En contabilidad, reconocer que ese activo vale cero. O sea, reducir el valor a cero. Porque claro, en las contabilidades los préstamos a Grecia estaban como activos, tenían el valor, pero una vez que dejan de pagarlos, valen cero. De manera que tienen que cargar esas pérdidas contra las reservas de capital. ¿Pero qué ocurre? Que el problema es ese, que es que el ESM, el Euro Security Mechanism, no tiene reservas de contingencia para préstamos fallidos. Y los únicos activos que tiene, aparte de los préstamos que dio a Grecia, son otros préstamos que ha dado a Portugal e Irlanda. Sí. Entonces, claro, esas obligaciones, esas deudas, esos pasivos, tienen una calificación actualmente de AAA, porque son bonos que están considerados ahora mismo AAA. Pero ¿cómo consiguen entonces que estos bonos tengan una calificación de AAA si están respaldados en su totalidad por préstamos a prestadores soberanos que realmente están calificados como basura? A ver, si un país no tiene una calificación más alta de B, es muy difícil que los bonos que emitió hace mucho tiempo todavía tengan una calificación de AAA. Entonces hay un escalón muy importante. Bien, dicho esto, quien garantiza esos bonos son los estados. Y como son obligaciones que están fuera de balance, pues son pasivos, digamos, fuera de balance, no se cuentan en la carga que tienen los estados de deuda, a no ser que los prestatarios, en este caso, quiebren. ¿Qué ocurre? Que esto lo que provoca es un dominó, y es muy fácil de entender. En el momento que Grecia impaga, pues los estados que tienen esos 145 billones en garantías sobre préstamos al Mecanismo Europeo de Estabilidad, se espera que las agencias de calificación insistan en que estas garantías se doten. Sean dotadas. Perdón, José María. Sí. Está entendiéndose muy bien tu explicación. De acuerdo. Pero hay una salvedad, y es que ese mecanismo automático se interrumpe si el organismo colectivo, que es el que da los préstamos y los bancos correspondientes de los bonos que dan en pérdida total, si se llega a un acuerdo de quita o de condonación. O de condonación, claro. Y entonces esas son las dos posibilidades que ya el Fondo Monetario Internacional, por la presión de Obama, había anunciado Lagarde, diciendo que había que reestructurar la deuda. Cuando se habla de la palabra reestructurar la deuda, quiere decir, para los profanos de este lenguaje esotérico, es decir, oculto, hermético, significa quitar, perdonar la deuda, o total o parcialmente, y le llaman reestructurar la deuda. Es lo que le llaman los ingleses un haircut. Un corte de pelo le llaman los ingleses. Un lenguaje difícil, oculto, los técnicos, para que el pueblo de los países que perdonan la deuda no se levante protestando de que de repente ellos van a tener que pagar a prorrateo esa deuda. Porque de alguna manera tienen que pagarla al dejar de ingresar en sus contabilidades, porque este es el tema. Claro. Los libros, dejar de contar en sus contabilidades nacionales, hacer que no figure la pérdida que, por ejemplo, para España implicaría 25.000 millones, nada menos. La más perjudicada en este caso es Alemania. Después de Alemania es Francia y luego ya van España e Italia. Nada más que para que los que nos oigan, la palabra reestructuración, sepan qué significa, para no decir quita o condonación de la deuda. O quita, que es una parte, o la condonación, que es la totalidad. Y para eso se dice reestructurar. Pues imagínese, don Antonio, ahora mismo, claro, Merkel, urgentemente, aunque condonen parte de la deuda y aunque hagan una quita grande,
Si no hiciese ninguna quita, de esos 145 billones que debe Grecia, que tiene que ser respaldada para recapitalizar esa entidad con 145 billones de euros, Alemania tiene que pagar 35 billones de euros. Entonces, si no hiciese esa condonación, Merkel tendría que ir al Bundestag mañana y pedir esos 35 billones. ¿Y de dónde los saca? Pues vendiendo más bonos, deuda del Tesoro, para cubrir esa parte alemana. Claro. Si condonan parte de la deuda, o la bajan, o la retrasan, Merkel tendría que cuando es más fácil convencer. Perdón. En España significa, la condonación implica total. Total. Y cuando es parcial se llama quita. Se dice quita. O Perfecto. bien hay quita, o bien hay condonación. Perfecto. Entonces no existe la condonación de parte, simplemente la quita de parte o la condonación que es del 100%. Eso es. Perfecto, entendido. Bueno, pues si hay quita, en este caso, Merkel tendría que pedir menos de 35 billones. Habría que ver qué quita hay, pero ya no es la cantidad que tenga que pedir. Yo creo que lo probable es que haya quita. Sí, yo también. Pero el problema es que aunque haya quita, es difícil porque, claro, si Alemania tiene que sacar, aunque no sean esos 35 billones, imagine que sean 15 billones, tiene que emitir bonos. Y entonces, lo que no parece probable es que esas ventas de bonos, lo que va a pasar es que van a inundar el mercado, porque no solamente Alemania, también tiene que sacar bonos Francia. Todo. Y también tiene que sacar bonos España, todos España, los acreedores. Italia, Holanda. Italia. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que se inunda el mercado de bonos, los rendimientos de esos bonos, los yields, se elevarían los rendimientos, se elevarían los rendimientos y bajarían los precios de esos bonos. Claro, al bajar el precio de los bonos tienen que emitir más. Entonces es una especie de círculo vicioso. Cuanto más bonos emitan, más baja el precio de los bonos y mayor es el rendimiento. Y también hay otro problema del rendimiento, ya sabe usted, don Antonio, que es a 5, a 10, a 15 años, ahí habría que ver cómo estructuran esa sacada de bonos. Bien, con esa presunción que hacemos de que las garantías de esos estados fuesen válidas, pues las agencias de rating, los calificadores, no tendrían más remedio que degradar el papel. Pero hay siempre un último recurso que está asomando a la oreja, que es el Banco Central. El Banco Central puede emitir moneda. Cuidado, don Antonio, porque es que ya entramos en a costa de la disminución del valor del euro. Efectivamente. Claro, pero existe. Claro, esa es la posibilidad. El dólar se revalorizaría muchísimo. Exactamente. Cuando lo que realmente se persigue es la paridad euro-dólar. Debería ser paritario. Y es que lo que yo creo que Obama quiere conseguir. La paridad euro-dólar. Dólar-euro. Creo que a eso van. Sí, ahí tendríamos que ver cuáles serían las balanzas entre ambos países de importación y exportación, porque claro. El euro habría perdido desde su creación con todo esto, entre unas cosas y otras, entre la crisis y este fenómeno griego, cerca del más de un tercio de su valor, más del 33%. Pues a mí me viene muy bien porque vivo fuera de la zona euro y tengo que comprar euros para ir de vacaciones. O sea que a mí me viene bien. Pero vamos, lo que está ocurriendo realmente, y también acabo de mencionar usted una cosa, lo más importante, que es el Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? El lío que se está montando es que todos esos mecanismos de rescate, el ESM, el EFSM, todos esos no evaluaron el riesgo que comportaría el escenario en el que estamos ahora mismo, que no pagasen la deuda y que se quisieran salir del euro. Entonces, es el BCE ahora mismo el que tiene en sus espaldas el cubrirlo todo, porque tendría que, como usted bien dice, hacer lo que llaman los americanos un quantitative easing, sacar más dinero, emitir moneda. Pero claro, para poder hacer eso también el Banco Central Europeo tendría que ser recapitalizado, porque el Banco Central Europeo también tiene 89 billones que valen cero, que tendría que hacer lo que hemos dicho antes, que era el write-off. Entonces, para poder pasar al balance cero y además emitir moneda, tendría que recapitalizarse. José María. Sí. Pero es que en lo inmediato el Banco Central estaba dotando antes de ayer, día a día, las cajas de los bancos griegos. Claro, pero ya no puede seguir, porque no puede mantener a eso quería referirme. ¿Qué va a pasar entonces con ese fondo que tú has hablado antes por las iniciales y que era el fondo de esa garantía que cubren todos los estados europeos para que puedan acudir en socorro, en este caso de Grecia? Bueno, en este caso, en las iniciales lo que tiene el Banco Central Europeo se llama ELA, se llama Emergency Liquidity... Emergencia. Sí, un mecanismo de emergencia de liquidez para los bancos. Emergencia se llama. Exactamente. Y ese es el que ha permitido el corralito griego. Claro. Y no el cierre de la banca griega. Así es, porque no lo ha incrementado, ha seguido dando lo que estaba dando hasta ese momento. Eso es. Bueno, pues además de este mecanismo de liquidez de emergencia, más el tener que recapitalizar el Banco Central Europeo con 89 billones para poder cubrir ese write-off, ese valor a cero de los préstamos fallidos, y además tener que dotar
los estados al mecanismo de seguridad europeo. Todo esto junto es también una pérdida de confianza tan grande, porque ahí está la clave. Eso es evidente. Claro, todo es viable y todo es contabilidad y se puede jugar, sí, pero la confianza está completamente perdida después del no en Grecia. Es que lo que sufre en ese caso es todo aquello que depende de la fiducia, es decir, claro, del dinero, de la circulación, de la moneda. Exactamente. Pero no acaba ahí el tema. Es que además también los bancos griegos tienen que pagar una cosa que se llama el Target 2. Es una cámara de compensación, que es el enlace clave que tiene el sistema de pagos interbancario. Pues a ese enlace, que yo creo que también es una dotación que hace Grecia para intercambio, lo que es el Forex, el intercambio de moneda entre diferentes monedas, ahí deben 100 billones. Entonces también ahí los estados tienen que responder de eso. Es que es completamente inviable que si Grecia hace un default total, o sea, se iría toda la economía euro al garete, entera. Y por ende, los estados, claro, cuando estamos hablando que los estados ponen dinero, el estado no lo pone al final la nación, de donde se extrae, vía impuestos. Eso explica la debilidad de los negociadores de Bruselas, del Fondo Monetario y del Banco Central frente a la chulería del gobierno griego, claro, que estaban amenazando siempre con la idea de que quien pierde más, si no quitan la deuda, quien pierde más es el euro antes que Atenas. Bruselas, la Comunidad Europea, más que Grecia. Claro, esa es la idea que está en la mente de Varoufakis, incluso escrita en sus libros. Claro, y eso es lo que ha jugado. Si a eso lo hubiera respondido de otra manera Bruselas, con mayor inteligencia o determinación, tal vez este camino no se hubiera recorrido de esta manera. Claro, porque Varoufakis y Tsipras sabían en todo momento que el que perdía, si se iba todo al garete, son todos los demás Estados miembros, que tienen que contabilizar a cero todo. Eso es lo que quiero decir, que si los griegos hubieran percibido desde el primer momento en que Varoufakis deja de saludar al presidente del Eurogrupo, luego lo saluda mal, con desprecio, sí, sí, y dejan de llamar terroristas y criminales a los mismos que le están dando dinero, si hubieran actuado con una lógica de la dignidad, los griegos no se hubieran atrevido a llegar tan lejos, no hubieran convocado el referéndum y hubieran aceptado un acuerdo, aunque fuera transitorio ese acuerdo, para entrar en el tercer rescate, y es ahí, en la discusión del tercer rescate, donde con un plazo mucho más largo, ya sí, Grecia podría haber obtenido eso que ahora pretende por la fuerza, que era una quita parcial, una reestructuración que llaman de la deuda, y unas condiciones que le permitieran salir de la austeridad dedicando una parte de la ayuda al crecimiento. Efectivamente, porque además la quita creo que consistiría en un 70% de quita y pagar a 60 años o 70 años. Claro. Lo cual haría viable tanto que pero Grecia no tuviera que hacer la austeridad. La debilidad de Bruselas y del Fondo Monetario es la que ha provocado la chulería, el chantaje que le ha hecho a Europa y al euro el gobierno griego. Por eso ahora vamos a ver qué va a pasar aquí. Esto no está tan claro, porque esas previsiones que tú estás hablando, todo es teoría, todo es mecanismos legales, pero es que la legalidad ya está fuera. Es que no se va a jugar con la ley, aquí se va a jugar debajo de la mesa. Sí, pero don Antonio, el cambiar la ley a estas alturas, claro, son mecanismos contables, son internacionales, o sea, que no es posible, que no es posible. No es posible cambiarlo, efectivamente. Se va a jugar con cartas marcadas y por debajo de la mesa. O sea, es que una cosa es lo que nosotros, fíjese, yo aquí sentado con un ordenador, ¿qué puedo yo saber de lo que estén acordando a espaldas del... Claro. Pero está muy bien el esfuerzo que has hecho para ir resumiendo lo que está sucediendo allí, que lo está haciendo de una manera formidable, pedagógica, porque lo entienden todos. Pues me alegro que sea así, porque claro, de otra manera el programa iba a ser muy corto, ¿no? Solamente decir, ha ganado el no. Pero eso no significa nada. Claro. Bien, pues ahora mismo estoy actualizando resultados. El no lleva ahora mismo un 61,27 y el sí un 38,73. Bueno, los votos inválidos o en blanco son de un 5%. Ya te han contado casi 5 millones de votos. No sé cuál es el total, no sé la gente que habrá votado. ¿Por qué no mira otra vez la abstención? A ver si puedes saber algo. Sí. Ahora mismo dice aquí en la página del Ministerio que han votado el 60,16% en este momento. Pues ya está. Entonces ha confirmado mi primer comentario. Sí, muy baja la participación. Que es bajísima, por tanto implica que ha habido una artificialidad en el referéndum. De manera que es verdad que Europa y Grecia se están jugando su porvenir y solamente participan el 60%. Aquí en Polonia, las elecciones presidenciales creo que no llegó ni al 40% la participación. ¿Qué legitimidad tiene un presidente de una república que le ha votado el 35%? Desde luego. Tremendo. Es incomprensible, no. Demuestra que los griegos no creen en nada. No creen en su gobierno, ni en este, ni el que podría haber si no fuera este. Que no creen en Bruselas,
que no creen en nada. El 60% eso es nada. Para un referéndum tan dramáticamente planteado, sí, eso es bajísimo. Es muy bajo. Y además lo que usted ha dicho es que la importancia, claro, no son unas elecciones generales, no, es que es un referéndum a vida o muerte, esto es muy importante. Ahí sí que tendría que haber llamado a la participación total del pueblo. En Alemania están muy irritados por la falta de seriedad política y falta de respeto internacional que ha tenido el gobierno griego frente a los alemanes, en concreto a los que ha amenazado con enviarles la emigración. Es que hay que ver las cosas que han hecho. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Alemania? Yo creo que ahora deberías darnos tú la visión que puedes recoger de las radios, la prensa o internet. La visión que tiene ya ahora sobre las probabilidades, dando ya por sentado que gana el no. ¿Qué va a pasar en Alemania, por ejemplo? Bueno, pues ya lo que habíamos comentado al principio, Merkel tiene que mañana, o si no es mañana, durante esta semana, tiene que presentarse en el Bundestag y decir qué va a hacer. Y claro, tiene que explicar a los diputados que Grecia no les va a pagar o que les va a pagar mucho menos de lo que había en un principio pero es que de deuda. Merkel, de la misma manera que no ha querido pronunciar una palabra hasta que el referéndum no se celebrara, claro, ahora está celebrado y va a decir que no quiere hablar nada hasta no conocer la opinión del gobierno griego. Claro. ¿Qué va a decir ahora? Estoy intentando mirar a ver en las noticias si hay alguna declaración por parte de Merkel, pero todavía no ha hablado. Es que lo que más interesa ahora mismo, aunque no sean de fiar y aunque volverán a mentir porque están mintiendo continuamente, es las palabras de Tsipras, del jefe de gobierno. ¿Qué va a decir ahora? Lo que dicen los alemanes, según lo que yo voy leyendo, dicen que en Alemania hay cierto pánico y llaman a los resultados del referéndum un desastre. Sí, bien, de acuerdo. Pero ahora, ¿qué va a hacer? ¿Esperar lo que diga Tsipras? ¿Quién va a creerlo? ¿Qué crédito puede tener ahora el gobierno griego? Después de su pasado inmediato, de que todo lo que sea eran posturas falsas y haber hecho esa maniobra de convocar un referéndum absurda, ahora con el resultado de que el referéndum apoya al gobierno griego, ¿qué es lo que se espera ahora que haga? ¿Cuál es el siguiente paso posible de Tsipras? De Tsipras no lo sé. De Merkel probablemente será, bueno, hará lo que le digan los americanos que hagan, porque ya sabemos que ha sido Obama el que ha dicho, oye, tranquilizar el tema, que no queremos a Grecia fuera de nuestra órbita. Sí, pero América no pone dinero, ¿eh? Claro, es que eso es muy fácil decirlo, cuando no te duele en el bolsillo. ¿Cómo va a compensar o cómo piensan los americanos compensar a Alemania y a Francia sobre todo? Hay comentarios ya sobre el resultado previsible del no en las grandes cadenas. He estado viendo la BBC hace un rato. Eso. Londres es muy importante su opinión, la City. Sí, efectivamente, claro. La BBC ha visto en directo una conexión con el ministro griego de Administraciones Públicas y un periodista me ha parecido bueno, la BBC. Más que nada, parecía que el periodista de la BBC le estaba echando una bronca muy grande al griego, ¿no? Al ministro griego, porque le venía a decir que, hombre, que así no se podían hacer las cosas, que estaban forzando, y el griego pues se defendía un poco como podía, como le decía al inglés, pues mira, es lo que hay. Entonces parece ser que ya la BBC está incómoda, no les está gustando lo que está haciendo Grecia. Yo creo que Julio Arrasanz ahí nos podría iluminar mucho más, ¿no? Mañana, Julio, yo casi no me quiero arriesgar a decir nada. Bien, porque mañana sí que le vamos a inquirir a Julio qué repercusión va a tener el no griego sobre el próximo referéndum de Camerún sobre la reforma o salirse de la Comunidad Europea. Eso sí que tiene un mayor interés ahora. ¿Qué influencia tiene el no de Grecia sobre la política de Camerún de celebrar un referéndum diciendo o me hacen las reformas que quiero o me voy con un referéndum? Yo sinceramente pienso que el Reino Unido se va a ir, porque es que además ellos no aceptan que desde Bruselas, ya lo hemos comentado en más de un programa, que no están dispuestos a aceptar que se legisle desde Bruselas. Ya veremos mañana. ¿Pero tú crees que este resultado desde el no favorece la salida del Reino Unido? Si no favorece directamente la salida, le da motivo a los que abogan por la salida del Reino Unido para salirse, porque dicen que, claro, que si es que el euro no funciona, que no se puede estar en una Unión Europea que no funciona. No, claro, pero como el Reino Unido está fuera del euro, ese tema no lo afecta. No le afecta el tema monetario, pero sobre todo le afecta el tema regulatorio, porque el Reino Unido tiene que seguir los reglamentos, tanto contables, todo el reglamento económico de la Unión, las directivas de la Unión Europea. Si el Reino Unido quiere comerciar con la Unión Europea, tiene que ceñirse a las reglas de la Unión Europea. ¿Y los comentarios griegos los conoces directamente? El griego clásico lo sé leer porque lo estudié, pero no llego más. No lo entiendo. Estaba viendo un programa en directo en televisión griega y no estaba entendiendo nada. Parecía que estaban todos muy serios. Y ahora parece que Tsipras va a hablar en la plaza Sintagma. Parece que está la gente muy animada y parece que están celebrando el no.
y bueno, parece que saldrá Tsipras y tiene pinta de que será todo pintado como un éxito. Pero claro, todos los nacionalismos, y el griego es fuertemente nacionalista, Sí. todos celebran los triunfos del nacionalismo, que eso no es ninguna novedad, porque es una falsa izquierda, una izquierda nacionalista que no tiene sentido. La izquierda debe ser, es normalmente internacional. Claro. Una izquierda nacionalista, ¿eso qué es? Lo ha comentado usted en muchos programas, lo que quería más era la unidad de las clases internacionales, las clases obreras internacionales. Sobre todo Lenin. Un nacionalismo no puede ser de izquierdas. Hombre, otra cosa es que las personas se puedan sentir más patrióticas y no les dé vergüenza sacar la bandera de Grecia. Se fundan los partidos socialistas nada menos que la Internacional. ¿Por qué se llama la música de los partidos socialistas la Internacional? ¿Por qué hacen los congresos 1, 2, 3 la Internacional? Pues, ¿por qué? ¿Eso qué es hoy? Cero, nada. Hoy son nacionalistas. La Internacional no existe. Bien, ¿y qué puedes sacar de Grecia? La pregunta que te dice, no que tú lo entiendas, sino que a través de las lenguas que tú dominas, el polaco, inglés, ¿qué deduces de cuáles declaraciones o estimaciones, los pasos inmediatos del gobierno griego? Yo entiendo que los pasos inmediatos del gobierno griego van a ser llamar de nuevo a la negociación. Sin duda, eso seguro. También creo que tiene que haber un impasse de espera a ver cómo reaccionan los mercados de deuda, pero ahí tienen que estar rápidos, tienen que estar prestos los alemanes y los franceses, porque ya hemos comentado que los mecanismos contables les obligan, tienen 120 días. Yo no sé realmente con qué premura Merkel va a intentar convencer a su parlamento de lo que quiera convencerles. Pero los griegos, lo que veo es que van a estar toda la semana, o por lo menos durante los 3 primeros días de la semana, celebrando el no. Y esperando que, bueno, que los alemanes les hagan una propuesta. Ahora mismo, con el triunfo del no, parece que Varoufakis y Tsipras se van a crecer, y eso es lo que tendremos que esperar. Claro, yo desde mi punto de observación, mucho más no soy capaz. Pero el tema es que hay dos varas de medir la seguridad en sí misma. Una, la interior, y otra, la exterior. El gobierno griego ahora lo que ha vencido es a la oposición. Ha vencido a los partidos griegos de oposición. Claro. Sí, Nada más. En cambio, la posición de Syriza, de Varoufakis y de todos los que han defendido el no es que ahora están en una posición más débil aún que antes para comenzar con aquellos a los que han insultado, criminales, despreciado, iniciar qué tipo de negociación. No, está claro. ¿Cuál? Hay personas... Quizás. Porque lo que es seguro es que ya es irrecuperable la continuación de las negociaciones del segundo rescate. Eso es irrecuperable. Eso está terminado y ha caducado. Sí, ahora, inicia una negociación que no sabemos qué objetivo tiene. Si un tercer rescate o simplemente la reestructuración de la deuda griega. Hombre, aunque Varoufakis y Tsipras digan que ellos no se quieren salir del euro, hay quien dice que el plan que tienen es salirse completamente del euro, crear una especie de gobierno bolivariano en... No tienen apoyos internacionales. Claro, lo que pasa es que también, don Antonio, esto abre una caja de Pandora. Ahí está. Lo que parece un triunfo de Tsipras puede ser que sea el comienzo de su tumba. Claro, porque es que está abriendo también, por ejemplo, que en países como Francia o como en España, que la intención de voto a partidos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha crezca, ¿no? Yo no me atrevo a emitir más juicios y no tengo conocimiento tan profundo como para poder prever qué es lo que va a ocurrir. Creo que la semana que entra vamos a tener que observarla muy de cerca. Usted está acostumbrado a ver caras y gestos que indican que... No, lo que yo estoy acostumbrado, por la edad que tengo, es haber visto situaciones, por ejemplo, como la guerra de los 6 días de Israel, que la viví tan intensamente como esto de Grecia. El Yom Kippur. Sí, la guerra de los 6 días. La guerra primera de Israel. El ataque de los países árabes y la victoria de Israel, que decían, los primeros comentarios, que Israel iba a desaparecer del mapa, y los últimos, que Israel iba a comerse a la mitad de los territorios, y hoy que ha quedado, que sí, que Israel se ha defendido, y que quedan unos territorios de Golán y la parte de Cisjordania, como recuerdo de las victorias de Israel, pero lo han servido de muy poco, así que no se cambian drásticamente las relaciones de poder existentes en el mundo. Y la relación de poder de Grecia con Europa es pequeñísima, prácticamente está subordinada a Europa. ¿Qué quiere? ¿Salirse? Pues va a estar peor. Y dentro, en una situación de dependencia. Eso es inevitable. Entonces, si un gobierno griego no reúne las energías suficientes para alterar ese orden, teniendo mayor prestigio cultural, moral, en política internacional, mayor seriedad, ese gobierno no sacará a Grecia del atolladero tan profundo donde la han metido todos los gobiernos anteriores, las dictaduras de los coroneles, una corrupción absoluta
y una falta de estructura estatal asombrosa, porque Grecia no tiene ninguna de las características que han constituido al Estado moderno. Los ricos no pagan impuestos. Una estructura militar, un gasto militar, el cuarto del mundo, el segundo de Europa. ¿Esto qué es? Es que es asombroso. ¿Cómo va eso a prosperar? Eso es imposible. Es un país inviable y mantenido de manera artificial. ¿Y lo está manteniendo por quién? Por los préstamos europeos. Claro. Bueno, hay quien dice respecto al euro que iba a sufrir el euro y que se iba a desaparecer, pero claro, si Grecia se va y el euro permanece, pues también hay quien dice que eso va a reforzar y hacer que el euro sea todavía más fuerte y eso va a hacer mucho daño a la máquina exportadora alemana, dado que el euro se revaloriza. Una vez que se libran de un peso muerto como Grecia, pues quizá el euro se refuerce y perjudique las exportaciones alemanas. No, ha hecho bien en señalar que el interés alemán está en la paridad del euro dólar. Sobre todo por exportación. ¿Qué datos nuevos tienes con el tiempo transcurrido? Pues ahora mismo, a ver qué dice el Ministerio del Interior griego, ya está escrutado el 60,60% y el no lleva un 61,31% y el sí un 38,69%. Se mantiene tal y como estaba. Entonces, esta media hora, 3/4 de hora, no ha cambiado la proporción. No ha variado nada. En el último informe que dimos, habían votado casi 5 millones, ahora han votado 5.660.908. Y no ha comparecido, si el total del censo eran 14 millones o menos. Sí, el censo electoral son 14 millones, si han votado 6, pues menos del 50%. Faltan muy poco. Sí, sí. Y no hay ninguna declaración todavía del gobierno. No lo veo. Tengo aquí abierto otra pantalla con cosas en directo y no sale nada, de momento. Normalmente suelen salir en la BBC o en la televisión con faldones, pero no veo yo que salga nada. ¿Tiene informaciones de Moscú? Es lo que estoy mirando. O de nuestro ya amigo y corresponsal en Bielorrusia, en Minsk, que eso ahora vamos a tener una información magnífica de Europa del Este. Sí. Bueno, mire, RIA Novosti, la agencia de noticias rusa, dice que con más de la mitad de los colegios escrutados en Grecia, el no se mantiene seguro. Eso por un lado. Y el inglés Nigel Farage, que es tan luchador, reconoce el coraje de los griegos frente a la Unión Europea. Mañana van Hollande y Merkel a París a reunirse para valorar los resultados. Los rusos no dicen nada más, de momento, oficialmente. Sería bastante bueno, indicativo, las primeras noticias oficiales que partan del gobierno ruso. Claro, a ver si el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, sí, que lo tengo también conectado por otro lado. Inteligente, a ver si ha dado una nota ya. Es que tampoco se pueden pronunciar hasta que no esté el 100% escrutado, don Antonio. Sobre todo instituciones oficiales como embajadas y cámaras de comercio y demás. José María. Tampoco soy capaz de extraer más información. Ahora mismo está hablando en directo Varoufakis, son las 10 menos 20 de la noche, y lo único que ha dicho Varoufakis ahora mismo es que con el valiente voto del no, ellos, el gobierno de Grecia, gracias al voto valiente del pueblo griego sobre el no, que va a invitar a nuestros socios europeos, se entiende, para encontrar un espacio común, le llaman common ground. No Un camino común. Camino, un suelo, un espacio. Bien, y lo otro que ha dicho Varoufakis es que el resultado del voto griego es un sí a la visión de la eurozona. No le entiendo. No comprendo lo que has querido decir. Ni yo tampoco. O sea, yo le traduzco literalmente. El resultado del voto griego es un sí a la visión de la eurozona. Y se queda tan pancho. ¿Quién ha dicho eso? Varoufakis. Este hombre es un perturbado. Lo digo de verdad, ¿eh? Si es que dice siempre cosas. Que anuncia catástrofes diciendo que es optimista. Va por muy buen camino todo. Y está diciendo barbaridades. No es un hombre desequilibrado. Bueno, yo creo que habrá que esperar, don Antonio, a titulares de periódicos. Muy bien. Pues de mañana. Si te parece bien, vamos a dar por terminada esta extraordinaria emisión que hemos dado para complacer a nuestros seguidores de saber que estamos encima de los acontecimientos griegos. Perfecto. Y mañana ya, por la mañana, a la hora prevista siempre que hacemos nuestra emisión, ya tendremos datos más completos, y a mí lo que más me importa es conocer la opinión de Londres, y como va a estar Julio Arsan, va a tener una visión muy buena desde el punto de vista del Reino Unido. Fenomenal. Y de la City de Londres.